una sola célula madre pluripotencial. Y a ver si no. ¿Qué quiere decir esto? Pluripotencial. La célula madre pluripotencial va a tener tres propiedades básicas. La primera, se puede autorrenovar a sí misma. O sea, se puede hacer mitosis y mantener su número en forma estable, ¿no? La segunda es que puede dar origen a cualquier tipo de célula sanguínea, cualquiera que sea. Pero además puede dar origen en realidad a cualquier tipo de tejido. Por eso se llama pluripotencial. O sea, puede dar origen a todos los tipos celulares sanguíneos, pero también puede dar origen a otros tipos celulares no sanguíneos. Esa es la propiedad de la pluripotencialidad de esta célula madre. Van a ver que la terminología es un poco confusa, porque van a encontrar que hay células madre, otros hablan de unidades formadores de colonia, pero actualmente se maneja. La primera célula es la célula madre hematopoyética. Así se llama, ¿no? Célula madre. La primera célula va a ser célula madre hematopoyética, ¿no? Luego, esta célula madre hematopoyética va a generar células progenitoras multipotenciales. Dos grandes células progenitoras multipotenciales. Las células progenitoras multipotenciales ya no son pluripotentes como las células madre, son multipotentes. Entonces la diferencia es que pueden dar origen a varios tipos de células sanguíneas, pero ya no a otros tipos de tejidos. ¿Se entiende, no es cierto? La pluripotente sí, a cualquier tipo de tejido. La multipotente, solo células sanguíneas. ¿Ya? Y va a ver. Doña la delegada para variar, ¿no? ¿Alguien tiene un plumón? Entonces, van a ver dos grandes células progenitoras. La célula progenitora mieloide y linfoide. 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 ¿Hasta ahí se entiende? No, sí. Esto acá. ¿Ah? ¿Dónde, doctor? Cádiz. Doctor. Aparece, doctor. La cosa dice rápida, así es. Hemos dicho célula madre hematopoyética. La célula madre hematopoyética, que les dije, es pluripotencial. Ya les he dicho por qué. Normalmente tiene dos marcadores bien definidos. Son CD34 positivos y CD90 positivos, las células madre. ¿Ya? Y esta va a dar origen a dos grandes progenitores, progenitor multipotente. Progenitor multipotente. O sea, porque ya no es pluripotencial, ahora es multipotencia. Solo puede dar un grupo de células sanguíneas. Y va a haber dos grandes grupos: la mieloide y linfoide. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Ya? Luego, estas células madre multipotentes pueden dar origen a células madre comprometidas. ¿Qué es una célula progenitora o célula madre comprometida? Es una célula madre que sí y solo sí puede dar origen a uno o dos tipos celulares. Nada más. Solo eso. ¿Ya? Entonces son células, van a ser progenitores comprometidos. Progenitores comprometidos. Por ejemplo, las células madre linfopoyéticas van a dar origen solo a los linfocitos. ¿Vale?
sea, linfocito B, linfocito T, de los natural killer. El resto de células se van a originar de esta célula madre o progenitor multipotente mieloide. Entonces vamos a tener dos grandes líneas en las células sanguíneas. La línea mieloide, la línea entonces, todo lo que no sean linfocitos van a derivar de las células madre mieloides. A estos progenitores, antes se les conocía también como unidades formadoras de colonias. A los progenitores. Hay los multipotentes. A los multipotentes y a los comprometidos. Se les llamaba también unidades formadoras de colonias. Es otro nombre que se les da. Entonces, este gráfico muestra eso, chicos. Miren. Tenemos la célula madre hematopoyética, ¿no es cierto? Y luego se va a bifurcar en dos grandes grupos. La célula madre mieloide y la célula madre linfoide. La célula madre linfoide va a dar origen a los tres tipos de linfocitos. Linfocito B, linfocito T y a las natural killer o citotóxicas naturales. En cambio, la célula madre mieloide va a dar origen todavía a... Ahí todavía le ponen unidad formadora de colonias, ¿no? Algunos usan esa terminología. O es unidad formadora o progenitor, ¿no? Sería un progenitor mieloide de granulocitos, ¿sí? Macrófagos o granulocitos son y monocitos. No es lo mismo, ¿cierto? Los monocitos dan origen a los macrófagos. Lo más correcto es decir, unidad de formación de colonias son progenitor mieloide de granulocitos y monocitos, el cual va a dar origen ya sean a los monocitos o a los granulocitos, a todos los tipos de granulocitos, es decir, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Van a tener esta célula madre comprometida común. ¿No? A su vez, va a haber una célula madre, esta célula madre mieloide va a dar origen a una célula madre común de los megacariocitos y de los eritrocitos. Va a ser el progenitor mieloide común de megacariocitos y eritrocitos. Y luego, que en presencia de eritropoyetina, va a dar origen a la línea eritroide, o en presencia de otras sustancias, puede dar origen a las plaquetas. ¿Se entiende? ¿No? Después de... ¿Dónde entra el compromiso? ¿Se ve bien? Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? Doctor, también le habría dado origen a todo lo que no sé, algo así. A todo lo que no sean linfocitos. Todo lo que son linfocitos, todos los que son linfocitos vienen de la serie linfoide. La serie mieloide va a tener dos grandes, se va a dividir también en dos grandes grupos. Madre comprometida y común. Imagino. Ya les dije. Ahí le ponen unidad formadora en colonias, que es lo mismo que progenitor mieloide de Comprometida. monocitos y granulocitos. Y el otro es el progenitor mieloide Común. de eritrocitos y megacariocitos. ¿Estáis entendiendo? O sea, se está bifurcando en dos. Pero yo... Esta era una célula multipotencial. Esta ya es una célula comprometida. ¿Por qué? Porque este va a dar origen a solo ciertos grupos restringidos de células. Lo mismo que este. Porque este a su vez va a dar origen a la serie de los eritrocitos y a la serie de las plaquetas. No. ¿No? ¿Cuál es el primero? El progenitor. No, espera, si me detengo ahorita les voy a Perdón. Ahora, el progenitor mieloide de monocitos y granulocitos va a dar origen obviamente a quiénes, a los eosinófilos, a los neutrófilos, a los basófilos, que también da origen acá a los mastocitos, y también va a dar origen a los monocitos.
¿Se entiende? ¿Ahora sí se entiende? Lo que ¿Qué es quieres? cuál es, debajo de una celda. Granulocitos son escofilo? los basófilos y neutrofilos. Prog- ¿Qué es Progenitor, mieloide, monófilo? monocitos y granulocitos. O unidad, algunos le llaman unidad formadora de eritrocitos y megacardiocitos. De tal manera que, cuando ustedes hablen, por ejemplo, más adelante, cuando hablen de hematología, van a ver que hay leucemias. Y las leucemias se van a dividir en dos grandes grupos. Las leucemias mieloides, las leucemias linfoides. ¿Por qué? Porque en lo que van a encontrar en la médula ósea invadiendo, van a ser células inmaduras, sean de la serie linfoide o de la serie mieloide. Entonces, en la serie mieloide pueden haber leucemias, monocitos, granulocitos, El primero. pero así es la bifurcación de las células madre. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ¿cierto? Ahora, ¿se entiende? Veamos qué es. Entonces, volvamos a esto. Entonces, les decía, la célula madre pluripotencial es la primera célula madre hematopoyética, ¿cierto? La célula madre hematopoyética es la célula madre pluripotencial, que da origen a dos células madre multipotenciales, que son la célula madre de la serie linfoide y mieloide. Y esas a su vez van a dar origen a células madre comprometidas, ¿no es cierto? Que en caso de la serie mieloide va a dar origen ya sea a la unidad formada de colonias o la progenitora de monocitos y granulocitos, y a la de megacariocitos y eritrocitos. Esas son células progenitoras comprometidas, ¿no es cierto? Esas células comprometidas todavía van a conservar la autorrenovación, o sea, pueden replicarse a sí mismas y autorrenovarse. Pero luego van a entrar a ser células en maduración, cuando ya van a tener características de cada célula, ¿no? Que todavía pueden tener capacidad de replicarse, pero ya no generan células madres, sino, por ejemplo, durante la evolución de un eritrocito vamos a ver que puede generarse un proeritroblasto. El proeritroblasto, por mitosis, puede generar otros proeritroblastos, ¿no? Pero no puede generar células madres, no puede ser división inversa. Solo las células madre pueden autorrenovarse a sí mismas. El problema es que con tinciones normales las células madre no suelen identificarse. O sea, si tú las tiñes, no se pueden discriminar. Por eso es que generalmente necesitas marcadores. Ya les dije, los marcadores más comunes de las células madres son la CD34 y la CD90, ¿no es cierto? Pues ahí se entiende este cuadro, ¿no es cierto? Ahora sí se entiende este cuadro que no se entendía al inicio. ¿Cierto? Entonces, cada uno de estos va a dar origen, ¿no?, a varios tipos de células, secuencia de células, como pueden ver. Vamos a empezar por la serie eritroide, ¿no? La eritropoiesis. La eritropoiesis es la formación de las células sanguíneas eritroides, ¿no?, o de los eritrocitos. Sigue la primera célula identificable de esta serie es el proeritroblasto. Luego el eritroblasto basófilo, policromatófilo, el ortocromático normoblasto, el reticulocito y la célula madre eritrocito. En general, la célula al inicio es grande y poco a poco va a ir disminuyendo de tamaño. Al inicio el núcleo va a ser grande y luego poco a poco va a ir condensándose hasta desaparecer. Va a ser expulsado en la fase de eritroblasto ortocromatófilo. En la parte final de este eritroblasto ortocromatófilo o normoblasto, el núcleo va a ser expulsado como un cuerpo residual. Por lo tanto, en la fase de reticulocito ya no va a haber núcleo, ¿ya? A veces pueden quedar rezagos del núcleo
en los reticulocitos y esos se llaman cuerpos de Howell-Hall. O sea, en la última fase del eritroblasto ortocromatófilo o normoblasto, el núcleo es expulsado. Pero a veces pueden quedar rezagos de ese núcleo pequeños que se llaman cuerpos de Howell, así como suena H-O-W-E-L-L, Howell, Hall. H-O-W-L-Y, Howell, Hall. ¿Ah? Antes que se entienda. O sea, para que sea pronunciando, pero que se entiende del examen. Escríbalo. Ay, por favor, no deletreo. Sí, yo lo deletreo. Dijo. No, pero no apellido. No dijo H. No dijo H. Pero yo puse. Bueno. Howell. No, para que no me lo por acá. Gracias. Cuerpos, ¿no? Rezagos de noche. Obviamente, Cuerpos. en las primeras fases de la eritropoiesis, la célula es grande, tiene muchos poliribosomas. Por lo tanto, al inicio no es tan basófilo, pero luego se hace muy basófilo, por eso se llama eritrobasófilo. Y a su vez, en esta fase de eritroblasto basófilo va a empezar la síntesis de hemoglobina. Mientras que los poliribosomas son basófilos porque tiene ADN, recuerden que la hemoglobina es acidófila, ¿no? Porque es una proteína. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, como ya empieza a sintetizarse un poco de hemoglobina aquí, en la fase de eritroblasto policromatófilo, ya hay mayor cantidad de hemoglobina. Por lo tanto, va a haber zonas que se van a teñir basófilas y otras acidófilas. Por eso se llama eritroblasto policromatófilo, porque tiene zonas con basofilia y con acidofilia, entremezcladas, ¿no? Entonces, por eso que tiene esa fase de policromatófilo. En cambio, en el normoblasto o eritroblasto ortocromatófilo, lo que predomina es la hemoglobina. Por lo tanto, la célula, como pueden ver, es ya más rosada, ¿no? Y en el reticulocito, prácticamente la principal proteína del citoplasma va a ser la hemoglobina. Pero, ¿qué pasa en la fase de reticulocito? Ya hemos dicho que ya no tiene núcleo de reticulocito, ¿no? Pero quedan algunos poliribosomas que cuando se les hace tinción, se agrupan y dan la imagen de una red o malla, ¿no? Los poliribosomas restantes. De ahí viene el nombre de reticulocito, de red. Porque cuando tiñes, durante la tinción del reticulocito, los poliribosomas se agrupan y forman una estructura de esa manera de red en la tinción. ¿Ya? ¿Tiene importancia reconocer un reticulocito? Sí. Los reticulocitos normalmente representan el 1 al 2% de las células sanguíneas. Normalmente la médula ósea no almacena glóbulos rojos, es decir, glóbulo rojo que se produce inmediatamente pasa a la circulación, no se margina. Entonces, si tú encuentras un recuento elevado de reticulocitos, o sea, más del 2%, ¿qué está pasando? Que está habiendo una producción acelerada de glóbulos rojos. ¿Y eso en respuesta a qué es? Respuesta a una pérdida sanguínea aguda. Puede ser por hemorragia o anemia hemolítica, ¿no? Es un marcador de que está habiendo gran destrucción de glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? Entonces, las tres características principales son que la célula va a ir disminuyendo de tamaño. El núcleo también va a disminuir de tamaño, se hace más pequeño y se expulsa en la última fase del eritroblasto ortocromatófilo. Y el citoplasma cambia de ser basófilo, porque inicialmente predominan los ribosomas. Acá es proeritroblasto, la primera célula identificable más grande. El eritroblasto basófilo, que tiene una alta síntesis de poliribosomas. Y luego se va haciendo acidófilo por la presencia de la hemoglobina. ¿Se entiende eso? ¿Cierto? Gracias. Más o menos, la primera fase dura 24 horas, la segunda 24 horas, esta tercera 30 horas.
Pero en general se dice que más o menos demora una semana en pasar toda esta fase, ¿no? En que todas estas puedan llegar a la circulación sanguínea como un glóbulo rojo maduro. Ahora, el eritroblasto policromatófilo es la última fase en la que puede hacer mitosis. O sea, puede todavía dividirse. En la fase de eritroblasto ortocromatófilo normoblasto ya no puede hacer mitosis, porque como pierde el núcleo ya no puede hacer mitosis, ¿no? Entonces, a partir del normoblasto en adelante ya no hay replicación. Por eso es que los eritrocitos, algunos no los consideran como células propiamente, sino como elementos formados. ¿Por qué? Porque si se daña un eritrocito no hay forma en que pueda repararse, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene núcleo. Ustedes saben, ¿cómo es la síntesis de proteínas? ¿Dónde empieza? El ADN. A partir del ADN se sintetiza ¿qué? ARN. Y a partir del ARN se hacen las plantillas de proteínas. Entonces, tiene solo el material necesario para sobrevivir. Su tiempo de vida media, que ya les dije, ¿no? Entre 90 a 120 días. ¿Se destruye dónde? En el vaso. Un fenómeno que se llama ¿qué? Hemocatéresis. Si es un fenómeno patológico, ¿qué se llama? Hemólisis. Si es destrucción normal, hemocatéresis. O sea, destrucción normal por envejecimiento. Entonces, se requieren muchos factores de crecimiento como interleuquinas, pero el principal es la eritropoyetina, que es una hormona producida ¿dónde? En respuesta a la hipoxia. Normalmente algunos dicen que se sintetiza en las células de los capilares peritubulares. Otros dicen que en las células del intersticio, no se sabe con certeza. Pero lo cierto es que a través de esos capilares peritubulares se sensa la concentración de oxígeno. Cuando hay baja concentración de oxígeno se sintetiza eritropoyetina y eso llega a la médula ósea y estimula todo ese desarrollo de las fases, ¿no? Sobre todo la fase de la célula madre a la primera célula de la serie, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, el riñón se daña en esos pacientes y pierden gran parte de su tejido. Y muchas veces pierden la capacidad de sintetizar eritropoyetina. ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen anemia, enfermedad renal crónica? Tienen anemia crónica. Porque como no producen eritropoyetina suficiente, no siempre tienen anemia. No solo eso, sino también las sustancias tóxicas que el riñón ya no puede eliminar dañan también a los eritrocitos, ¿no? Y eso hace que el tiempo de vida media de los eritrocitos sea menor. Entonces, estos pacientes con enfermedad renal crónica tienden a tener anemia. ¿Y qué se les da como tratamiento? Eritropoyetina. Eritropoyetina subcutánea. En cambio, a una persona normal se le busca la causa de la anemia, ¿no? La anemia más común es la anemia carencial por deficiencia de hierro. Y el hierro es necesario para la síntesis de ¿qué? De hemoglobina. Entonces, ¿qué se les da cuando hay deficiencia de hierro? Hierro. Si tú le das hierro, la médula ósea va a ser capaz de sintetizar los glóbulos rojos simplones, ¿no? Así es. Entonces, por eso es importante. Un proeritroblasto, como pueden ver, es muy grande. Comparen con un eritrocito maduro. Es como 3 a 4 veces su tamaño, ¿no? Este sería un eritroblasto basófilo, porque es bien claro que es basófilo. Policromatófilo, porque se vuelve medio pardo, ¿no? Una mezcla entre lo morado y lo rosado. Y el ortocromático o normoblasto, que ya es prácticamente rosado porque tiene hemoglobina. Y aquí tenemos a un eritroblasto ortocromatófilo o normoblasto expulsando su núcleo como cuerpo residual, ¿no? Ahí está expulsando, ¿no? Y como reticulocito pasa al capilar y madura en el capilar. Por eso les decía que la médula ósea no almacena glóbulos rojos, sino pasan continuamente a la circulación.
Esta es la diferencia, miren, entre un reticulocito y un eritrocito, ¿no? La presencia de algunos polirribosomas en forma de red. ¿De qué? En forma de red. Y este es más o menos el tiempo que demora, ¿no? Se dice que más o menos, a pesar de todo, es entre 3 a 7 días, ¿no? ¿Hasta ahí se ha entendido? Ahora, No me lo sí, dice, porque todo tiene sentido. ahora vamos a ir a la serie de la granulopólipsis. Hemos dicho que los granulocitos derivan de una célula madre común junto con los monocitos. La célula madre común va a dar origen a una célula, la primera célula evidenciable de los granulocitos, que va a ser el mieloblasto. El mieloblasto va a pasar a promielocito, y es aquí donde primero va a sintetizar sus primeros gránulos inespecíficos, y a partir de aquí va a diferenciarse en mielocito, es decir, mielocito neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Y luego todos siguen una serie de pasos secuenciales. De mielocito pasa a metamielocito, de metamielocito a callado, y de callado a neutrófilo. Se le llama callado porque su núcleo va a tener la forma de un bastón generalmente. Entonces se le llama callado o abastonado. Eso es mucho más evidente en los neutrófilos. En los eosinófilos y basófilos casi no se nota esa fase. No es tan marcada, pero sí es marcada en los neutrófilos. Y va a tener importancia. Ahorita les vamos a decir por qué. Y como pueden ver, todos siguen esta misma secuencia. O sea, de mieloblasto a promielocito, y a partir del promielocito viene mielocito neutrófilo, mielocito eosinófilo, mielocito basófilo, metamielocito, hasta estar maduro, ¿no? ¿Y qué factores de crecimiento? El factor estimulante de colonias de granulocitos monocitos, recuerden que es una célula madre común, interleuquina 4 en caso de los basófilos, o interleuquina 5 en caso de los eosinófilos. Ahora, como les decía, aquí en el promielocito tiene gránulos inespecíficos, empieza a sintetizar sus gránulos inespecíficos o primarios, ¿no es cierto? Que son, hemos dicho que eran, ¿qué? Lisosomas, ¿no es cierto? Porque todos tienen lisosomas. Ya en la fase de mielocito es donde van a tener sus gránulos secundarios, y de acuerdo a eso ya toman el nombre, ¿no? Si sus gránulos se tiñen de color salmón, son neutrófilos. Si es medio rojo intenso, eosinófilos. Si es morado, basófilos. Y así en esa línea celular. Ahora les decía el callado. El callado tiene importancia, sí. Recuerden que habíamos dicho que los neutrófilos tienen una función de fagocitosis. Donde hay infección, algunos de los neutrófilos migran a esa zona, ¿no? Cuando hay una infección severa, igual que en los eritrocitos, los glóbulos blancos lo que hacen es empezar a producir gran cantidad de glóbulos, ¿no? De neutrófilos. Pero si es una infección severa, a veces incluso aparecen células inmaduras circulando en la sangre, porque es tanto la destrucción de los neutrófilos que tienen que mandar a los más jóvenes, como una guerra normal. Entonces, si tú encuentras en la sangre mayor cantidad de neutrófilos abastonados, callados, eso quiere decir que es una infección severa. Incluso hay criterios de sepsis en función al porcentaje de callados o abastonados. Realmente es el 10%. Más del 10% es un marcador de infección severa, de sepsis en algunos casos. ¿Se entiende por qué? Entonces, acá por ejemplo hay unas fotomicrográficas. Este es un mieloblasto inespecífico. Y luego, por ejemplo, este ya es una célula madura, que será un neutrófilo, porque sus gránulos son
color salmón, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un eosinófilo, sus granos son medio rojos. Miren, sucede lo mismo que los glóbulos rojos. Las células son más grandes al inicio, se reducen, pero estas no pierden el núcleo, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, la primera célula es un promielocito. La 2, un mieloblasto. Miren la densidad del núcleo, ¿no? El 3 ya es un mielocito, porque ya va a tener gránulos secundarios. El 4 es una célula en banda, o abastonada. Entonces, ¿qué dijo que era? Está un mieloblasto. Y por ejemplo, acá vemos dos células más. Este es un neutrófilo. Se llama neutrófilo porque vean sus gránulos, son neutros, ¿no? Casi no se notan. ¿No es cierto? Y su núcleo es segmentado, usualmente de 2 a 5 lóbulos. Pero miren este, tiene los mismos gránulos, pero el núcleo no está segmentado, parece un bastón, ¿cierto? Este es un callado o abastonado de neutrófilo. Por eso es que cuando hacen un hemograma nos informan si hay callados. Y a eso se llama desviación izquierda. Cuando hay muchos inmaduros en la sangre del neutrófilo se llama desviación izquierda. E incluso puede haber no solo bandas, sino metamielocitos. Incluso, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ahora, vayamos a la formación de las plaquetas, que se llama megacariopoiesis o trombopoiesis. Habíamos dicho que era una célula madre común con los eritrocitos, ¿no es cierto? En función de una sustancia, la trombopoietina, esta célula madre va a diferenciarse a plaquetas. Pero si se expone a eritropoietina, se va a diferenciar en eritrocitos. ¿Se entiende? Otra vez. Sí. Las células, los eritrocitos, las plaquetas tienen una célula madre común. Una célula comprometida que es el progenitor mieloide de megacariocitos y eritrocitos. Esa célula, si se expone a eritropoietina, va a dar origen a eritrocitos. Pero si hay abundante cantidad de trombopoietina, va a dar origen a las plaquetas. Se va a diferenciar en plaquetas. ¿Se entiende, cierto? La trombopoiesis es un proceso en el que se originan las plaquetas. ¿No? ¿Dónde se origina? ¿Dónde se produce esto? Igual, en la médula ósea. ¿Cuánto demora? 7 días. El proceso, la primera célula identificable es un megacarioplasto, que luego va a pasar a un promegacariocito, luego un megacariocito granular, luego un megacariocito maduro y este se va a fragmentar en plaquetas. Como les dije, requieren trombopoietina. Ahora, la mayor parte de la eritropoietina se produce en el riñón, es decir, una pequeña parte en el hígado. Pero en caso de la trombopoietina, la mayor parte, toda prácticamente se produce en el hígado. ¿Ya? ¿Qué pasa? La megacariopoiesis tiene una característica poco usual, que durante la fase de maduración se va a producir un fenómeno de endorreplicación o endomitosis. Es decir, va a haber va a haber replicación del material genético y replicación del citoplasma, pero sin división celular. A eso se llama endomitosis. O sea, la célula se prepara como si fuese a hacer mitosis y duplica su material genético, duplica sus organelos, su citoplasma, pero no llega a replicarse. Y ese fenómeno lo hace varias veces, hasta tener incluso 64 veces el material genético normal. ¿Se entiende, no es cierto? Una célula haploide tiene la mitad de material genético, ¿cierto? Es una célula N. Una célula diploide, no sé. Este megacariocito llega a ser 64 N. ¿Ya?
¿Se entiende, no es cierto? Entonces, en la megacariopoiesis se produce ese fenómeno. Endorreplicación o endomitosis. Es decir, hay duplicación de su material genético, de su citoplasma, pero sin cariocinesis, que quiere decir división del núcleo, y sin citocinesis, división del citoplasma. No se llega a dividir. Por eso es que cuando llega a megacariocito tiene múltiples núcleos y un gran citoplasma. Es una célula gigante, ¿no? Y cada megacariocito va a producir entre 2.000 a 4.000 plaquetas. Estos megacariocitos van a estar en la proximidad de los capilares o de los sinusoides de la médula ósea y van a emitir prolongaciones hacia los vasos. Y a medida que emiten prolongaciones se van fragmentando. Y esos fragmentos resultan ser las plaquetas. El megacariocito, mega viene de grande, ¿no? Entonces, es una célula de 50 a 150 micrómetros. Tiene un núcleo grande, porque recuerden, no se ha dividido, no ha hecho cariocinesis. Es lobulado y es poliploide, 64N. Entonces, como pueden ver, el megacariocito va a empezar a emitir estas prolongaciones, las cuales se van a fragmentar y van a formar las plaquetas. De esta manera, miren, la célula es gigante y entre célula endotelial y célula endotelial emite estas prolongaciones. Y se van a fragmentar, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que las plaquetas tampoco son células, sino son elementos formes. Cuando habíamos hecho plaquetas, habíamos visto que tenían un sistema de túbulos, ¿no es cierto? Un sistema canalicular abierto, ¿no es cierto? Ese sistema canalicular abierto es el rezago de esa fragmentación. Digamos que es lo que ha quedado de sus zonas de fragmentación. ¿Está ahí entendido? Sí, no está fácil. La de las plaquetas es más fácil todavía. Ahora, la linfopoiesis es un poco más compleja, ¿no? A pesar de que su serie es mucho más sencilla. Todos los linfocitos tienen una célula madre común, ya hemos dicho. La progenitora linfoide, ¿no es cierto? Multipotencia. Entonces, los linfocitos, hemos dicho que hay de tres tipos. T, B, los linfocitos T, todos se forman en la médula ósea. Pero los linfocitos T migran pronto al timo. Por eso viene su nombre de T, ¿no? Y en el timo es donde van a madurar. Maduran y luego recién pasan hacia los órganos linfoides secundarios. Cuando han madurado en el timo. Los linfocitos B maduran una buena parte de su vida en la médula ósea. Pasan a la circulación sanguínea y luego pasan a los tejidos, ya sea linfoides o al tejido conectivo, y aquí terminan de madurar o son activados y van a empezar a producir anticuerpos. Cuando se activan se llaman células plasmáticas, ¿no es cierto? Y las natural killer, lo mismo, ¿no? Maduran en la médula ósea. Perdón, chicos. Maduran en la médula ósea y luego pasan a hacer su efecto. Entonces, ahora vamos a ver la serie de los monocitos. La monopoiesis es muy parecida a esta parte, ¿no? Va a seguir todos esos mismos pasos. Esa borrada, ¿no? Pero básicamente va a tener tres fases: monoblasto, promonocito, finalmente monocito. Recuerden, el monocito circula por la sangre y migra a sus tejidos finales a través de los vasos sanguíneos. Si llega al hueso va a tomar el nombre de osteoclasto. En la piel, células de Langerhans. En el encéfalo, microbio. Si llega al vaso, se va a ubicar en la pulpa roja. Si llega al hígado, va a llamar células de Kupffer, ¿no es cierto? Si llega al pulmón, van a ser los macrófagos alveolares o células del polvo. Y
Y pueden ubicarse en el peritoneo y otros. Y cuando llegan al tejido conectivo, pasan a ser ¿qué? Histiocitos, ¿cierto? Entonces, como monocitos no tienen ninguna función inmunológica, sino ya su célula final, como macrófago, ¿cierto? El monocito va a pasar a ser un macrófago. Macrófago en el tejido conectivo, ¿no? Porque si llega, por ejemplo, al cerebro, toma el nombre de micrófago. Si llega al hígado, célula de Kupffer. Si llega al pulmón, macrófago alveolar. ¿Se entiende, no es cierto? Facilito, ¿cierto? Eso es hematopoiesis. En la parte resumida, ¿no? No es arte, pero... Entonces no van a ser hematólogos por ahora. ¿Sí? No sé nada. Y ahora vamos a seguir con tejido linfóide. Las dos. Ahí está, creo. No, he pedido. ¿No está? Yo también lo pedí. Vamos a ver. No le dejamos proceder, sí. Nos amarramos. Plata. ¿Qué necesidad de la meta? ¿Qué es esto? Oh, ¿qué pasa? Mira lo que descubrí. ¿De dónde? Aula, ¿de dónde salió eso? No sé, yo solo iba a poner aula virtual y... Ay, Aula ya lo virtual. perdí. Él nunca lo encontró. Solo puse así, aula virtual, aula tal, y ¡pum! Se salió. Así, aula virtual de entonces. Es que yo iba a poner aula virtual de... Nuestra aula virtual, pues, ¿cuál es nuestra aula virtual? No sé qué pasa. Se llama aula de anatomía. Ya saben, estos son los cuerpos de Howell Hall. Sí, rezago, rezagos del núcleo, cuerpos, Howell. Como Howell. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hiciste tu músculo? ¿Tus músculos? No. No sé qué voy a hacer. Estaba estudiando diafragma. ¿Quién? Vale, estaba estudiando diafragma. No, yo estoy. Hola. Y caí en cuenta en que también me entró. Sí, pero según yo es un músculo. Y es poquito, igualito, que en 15. O sea, que en mi examen entra más corazón. ¿Qué son? De segundo portal. Entra más corazón. Más La articulación. Ay, ya, ¿por qué no me la sé entonces? Qué bueno. Lo que yo quiero saber es. No entiendo, entiendo. ¿Cómo se llama? Es drenaje. Eso quiero saber. No sé qué es drenaje. O sea, tengo idea. ¿Qué no sabes? ¿Específicamente qué es el no o en general qué es el Es que por drenaje, pues, por la palabra tú puedes entender que se supone que es lo que sale, se drena a algún lugar, no sé, pero específicamente qué hace, dónde no se agota. Sí, eso me preocupa. auricular directa? No saber dónde y qué es mucho. Muchas cosas que no sabemos. Es bonito ser ignorante. Es un privilegio. Bueno, pinta tu lengua. A ver. Gracias, doctor. Agradecido. Yo voy a decir la voz que más nos falta. A ver, vamos a hacerlo. No veo nada. Falta ver. Yo nervioso, ya no sé, Me tejido sanguíneo. Yo sí. Lo voy a ver ahora. Me falta cardiovascular y respiratorio, eso ya da. Falta mucho, ¿no?
Acabamos de empezar. Hoy va a ser la mitad. ¿De cuántas? ¿Cuándo es el examen según Ay, el, Eso es todo. son 100. según el sistema? ¿Cuándo es el examen? Falta 3 días, noviembre. No, pero según el. No, Noviembre. según el calendario. Y se sube hasta el 6 de noviembre. Noviembre, falta de 3. 4. Hay tiempo. Según esto, yo he puesto el examen el 2 de noviembre. No, pero ya estamos casi medio mes. No, 2. Uno, dos, No, ahorita qué fecha está. 12. No, estamos medio mes. 19, O 26. sea, mira, faltan 2 semanas. Sí. 19, mucho jajaja. 19, 26 y 2. Solo 2 clases más. Las 20. No. Ay, guau. El que quiere viene a dar. Ay, Así estamos. no, perdón. Entonces, ¿de los vivos o de los muertos? Pagas hace rato. ¿Están muertos? Hola. Chao.